Hola a todos y bienvenidos a la primera sesión de nuestro curso Pastoral de la Niñez. El día de hoy veremos el ministerio pastoral y el pastoreo de niños. Para esto vamos a necesitar tres herramientas. Primero, nuestra Biblia. Segundo, un lapicero con que anotar. Y tercero, nuestra hoja de trabajo, la cual podemos descargar de la plataforma en la sección material complementario. Muy bien, comencemos entonces con nuestra primera sesión. Primero veamos nuestro texto clave, que se encuentra en 1 de Pedro 5:2, que dice de la siguiente forma: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Qué es ministerio? Bueno, es servir a las demás personas con los dones, con las capacidades que nos ha otorgado el Señor. Eso es, en simples palabras, ministerio, servicio. Podemos ver esto en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo vemos cómo Josué es llamado un servidor de Moisés. Luego también vemos en Números cómo las familias de los hijos de Merari servían en el tabernáculo, ejercían servicio en el tabernáculo. También vemos en Salmos cómo los ángeles son llamados ministros del Señor. Asimismo, en Lucas observamos cómo Jesús inicia su ministerio y cómo también Mateo, él describe su ministerio, su trabajo como servicio, porque él dice: no he venido a ser servido, sino a servir. Muy bien, entonces, ya teniendo esto en mente, que es ministerio, veamos quién es un pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Bueno, es la persona encargada de acompañar a otra persona, procurando su bienestar, sobre todo el espiritual. De hecho, una persona llamada por el Señor, guiada por el Señor, hace esta labor. Pero pensemos, ¿cuáles son las características que tiene un buen pastor? Para esto pensemos en nuestro buen pastor, que es el Señor, que se describe sus características en Salmos 23. En estos versículos podemos observar cómo en los tres primeros se describe al pastor que provee. Provee lo físico, provee lo espiritual, provee descanso, provee restauración, también provee dirección. Vemos esto en los versículos primeros de este salmo. En la segunda parte, en los versículos 4 y 5, observamos que el pastor protege. ¿Cómo lo hace? Pues cuidando en los malos tiempos, pues dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré mal alguno, dice este salmo. También el pastor protege, quitando el temor, infundiendo aliento, cuidando frente a los enemigos, dando plenitud de vida. No solo ejerce estas dos funciones, o tiene estas dos características, mejor dicho, de proveer y de proteger, sino también tiene esta característica de preservar. ¿Y cómo lo hace? Pues expresando bondad, porque dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice este salmo. También muestra su misericordia, entrega amor, da estabilidad dentro de este gran grupo de su característica de preservar. Entonces, tenemos ya en mente el ministerio y tenemos el pastor. Ahora veamos el ministerio pastoral como tal. ¿Qué es? Bueno, primero tenemos que aclarar que también se conoce a esto como pastoreo. Y es que este trabajo, este servicio, es poner a disposición todas esas capacidades para el bien de otra persona, es servir a otra persona, acompañar a otra persona, considerando que esta persona forma parte del redil que el Señor nos ha dado y que tenemos el propósito de procurar su bienestar, sobre todo el tema espiritual, su relación con el Señor. Y cuando pensamos en este trabajo, necesitamos tener en cuenta que Dios, que el Señor debe estar en el centro de este ministerio pastoral. Por otro lado, en cuanto al pastoreo de niños, viene a ser pues la labor de ministerio pastoral, pero en una sección de la población. Hay diferentes etapas de la vida y una de ellas es la niñez.
El diccionario de la Real Academia Española describe a la niñez como una etapa que cubre desde los 0 años hasta la pubertad, hasta que la persona empieza a tener cambios físicos, cambios hormonales, entrando ya a la adolescencia. Entonces, hasta la pubertad cubre lo que es la niñez. Es pastorear, es guiar a esta población, digamos, ¿no? A estas personas que están dentro de esta etapa de vida. Esto significa que en los niños se procura que su relación con Dios esté firme, que puedan conocer al Señor y si lo conocen puedan ser afirmados en su fe hacia el Señor. En cuanto al trabajo con ellos, podemos ver que muchas veces se centra el trabajo en la sesión de clase o en una historia bien contada o en un evento o en un campamento y diferentes actividades que se hacen, lo cual no está mal, pero siempre se tiene que tener presente que el corazón del pastoreo de niños es ayudarlos a que conozcan más al Señor. Ese es el propósito. Todo lo demás debe girar alrededor de este propósito, de que su fe en el Señor crezca, de que su comunión con el Señor sea cada vez más firme. Ahora, también hay formas en las que podemos ser negligentes en este pastoreo. Para eso veamos Ezequiel 34, en donde podemos ver en los primeros 6 versículos diferentes características de un pastoreo negligente. Ahí se describe al pastor o a los pastores que se apacientan a sí mismos, que no cumplen sus responsabilidades, que abusan de sus ovejas. Dice que no curan a las débiles, no las fortalecen, no las buscan, no procuran su bienestar, sino están tan centrados en sí mismos que se olvidan que son pastores, que las ovejas están descarriadas. Y es que muchas veces en la escuela dominical o en el ministerio con niños pasa esto. Nos centramos solo en esa hora o esa hora y media que tenemos a los niños en la iglesia y nos olvidamos los demás días de ellos. O cuando alguno de ellos falta, a veces no hay el interés de llamarlos, de buscarlos y ver qué es lo que pasó. Bueno, el pastoreo de niños tiene que ver con hacer ese seguimiento, con invertirse en la vida de los niños. Necesitamos recordar que el pastoreo de niños no es una sesión de clase bien dictada, sino es una vida invirtiéndose en otra vida. En eso consiste el pastoreo de niños. Bueno, nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión de clase. Espero que el Señor los bendiga y sigamos para adelante en el ministerio de niños. Chao, chao.